Hola, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en estas sesiones de Hot Topics de Nutrición Pediátrica. Es para mí realmente un gusto y sobre todo un honor darles la bienvenida a estas sesiones que son parte de la Sociedad Latinoamericana de Gastrohepato y Nutrición Pediátrica, nuestra sociedad LASPIGAN, y conjunto con el doctor Rodrigo Vázquez hemos preparado un programa durante los siguientes 2 meses, una sesión semanal para estarlos acompañando las noches de los jueves con estos temas que hemos escogido para esta parte del programa. Sin más preámbulo, quiero darle la palabra al doctor Reinaldo Pierre, presidente de nuestra sociedad, para que realice la inauguración de estas sesiones y posteriormente regresaré para explicarles un poco con más detalle las generalidades de estas sesiones. Muchísimas gracias, Liliana, y bueno, bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros, todos los que se conectarán en los próximos minutos y los que nos acompañarán en diferido. Para mí es un placer y un honor darles la bienvenida a este nuevo programa académico que está ofreciendo la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica. Después de las experiencias exitosas del año pasado con el curso que desarrollamos sobre enfermedad inflamatoria intestinal y todas las experiencias que hemos tenido este año, primero con el curso que desarrollamos en conjunto con NASPGHAN y luego con el curso que desarrolló el grupo de trabajo de endoscopio, pues por supuesto queríamos hacer algo sobre nutrición y nadie mejor que los coordinadores de nuestro Working Group de Nutrición Temprana, Rodrigo Vázquez Frías y Liliana Ladino, para organizar, para diseñar y para coordinar este programa académico que comienza hoy. Así que, por supuesto, nosotros contamos con la experiencia de ellos y con sus ansias de trabajar y de aportar de manera continua para nuestra sociedad para desarrollar esta actividad. Así que yo les doy a todos la bienvenida, prepárense porque es un programa muy completo, van a ser sesiones en las cuales habrá expertos en cada tema exponiendo los últimos avances y la última información disponible sobre cada aspecto que tiene que ver con la nutrición pediátrica. Así que bienvenidos a todos, muchísimas gracias al Working Group de Nutrición Temprana, a Rodrigo, a Liliana, por todo su aporte, por todo su trabajo. Y pues arranquemos, bienvenidos y comencemos. Muchísimas gracias, Reinaldo. Y quiero contarles un poquito sobre las generalidades. Recuerden que como socios de la LASPIGAN en la página web de nuestra sociedad van a encontrar una parte que es específicamente para nosotros como socios, donde también aparece un apartado de e-learning y ahí van a encontrar las grabaciones en diferido, esta grabación de todas las sesiones de los Hot Topics, pero también de todos los otros cursos que se han hecho. Y para los no socios que han sido becados por la industria farmacéutica, van a tener también acceso a estas grabaciones por 3 meses. Quiero contarles los temas a manera muy general del programa de las 8 sesiones que vamos a tener. Esta primera sesión es de leche materna. Cada sesión va a tener un moderador, que para esta primera sesión es la doctora Raquel Furnes. Cada uno de los moderadores han sido escogidos, tienen experticia en el tema y nos van a estar acompañando durante toda la sesión y nos van a apoyar en la parte de cuestión en las preguntas al final de la conferencia. Así que los invito a que vayan dejando las preguntas a medida que va transcurriendo la conferencia en el chat para poderles dar respuesta hacia el final de la sesión. Y para esta sesión de leche materna tenemos a nuestra conferencista Erika Ochoa de México. Posteriormente vamos a tener una sesión de alimentación complementaria el 8 de julio. Posteriormente una sesión de nutrición en trastornos funcionales gastrointestinales el 15 de julio. Una sesión de errores innatos del metabolismo el 22 de julio. Desnutrición el 29 de julio. Nutrición en alergia a la proteína de leche de vaca el 5 de agosto. Obesidad el 12 de agosto. Y estaremos terminando el 19 de agosto con una sesión de dificultades de la alimentación y deglución. Van a encontrar la conversión de los horarios también para que puedan ubicarlos fácilmente. Y quiero recordarles que estas sesiones tienen únicamente un objetivo como fin académico y clínico. No pretenden ser un curso general, incluso si se dan cuenta los temas que hemos seleccionado son específicos, pero hay muchos temas relevantes de la nutrición pediátrica que se han quedado por fuera y no quiere decir que no sean importantes, incluso estamos seguros que esto nos va a permitir hacer seguramente una segunda parte de estos Hot Topics. Y los conferencistas, contarles y agradecerles a cada uno de ellos, igual que a nuestros moderadores, están participando de manera voluntaria ad honorem
también no están recibiendo remuneración económica por ello. Por lo tanto, es muy, muy valioso su participación y su apoyo para estas sesiones. Y asimismo, y por último, no menos importante, agradecerles a nuestro patrocinador Nestlé México y contarles que todas las ganancias de este curso, de las becas que han recibido los no socios, serán para nuestra sociedad LASPIGA. Sin más preámbulos, los dejo con el coordinador de estas sesiones y también del grupo de nutrición de la LASPIGA, el doctor Rodrigo Vázquez, quien presentará a nuestra moderadora de esta sesión. Muchísimas gracias, Liliana. Muchas gracias, Reinaldo, por la inauguración de este curso. La verdad es que los invitamos a disfrutar todas estas sesiones. Y pues sin más preámbulo, permítanme presentarles a la moderadora del día de hoy. No necesita presentación realmente, es una de las grandes dentro de nuestra sociedad. La doctora Raquel Angélica Furnes, ella es especialista en gastroenterología pediátrica y nutrición pediátrica, es doctora en medicina, jefa del Servicio de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica del Hospital Privado de la Universidad de Córdoba en Argentina. Es exprofesora adjunta de la Cátedra de Fisiopatología del Niño en la licenciatura de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora adjunta de la Cátedra de Pediatría del Instituto Universitario de Ciencias Biológicas de Córdoba, Argentina, exsecretaria nacional del Comité de Gastroenterología de la Sociedad Argentina de Pediatría y exsecretaria general de nuestra sociedad. Raquel, muchísimas gracias por aceptar la moderación y la coordinación de esta primera sesión. Dejamos en tus manos la conducción de esta primera sesión. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que me han invitado a participar de este hermoso curso que realmente es enriquecedor para todos, para aquellos que también intervenimos de este lado, de la parte de la disertación, como para los asistentes. Y les agradezco porque es un honor y una alegría estar entre amigos y en estas actividades científicas que nos unen y van más allá de la distancia y de las fronteras que podemos por esta tecnología y todas estas situaciones de pandemia nos están dejando este aporte positivo de podernos aunar y trabajar juntos por un bien común que es al final por nuestros niños, nuestros pacientes. Y tengo el honor de presentar hoy a Erika Ochoa Ortiz, quien es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana, maestra en Ciencias en Nutrición Clínica Pediátrica por el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, INTA, de la Universidad de Chile, que egresó con la máxima distinción. Además, es educadora en lactancia por la Universidad de California en San Diego, profesor de cátedra del Departamento de Nutrición y Bienestar Integral, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, en México. Y ella hoy nos va a hablar, nos va a disertar sobre el tema leche materna. Erika, un gusto. Escuchamos. Muchas gracias por la invitación y es para mí un honor poder empezar con estas sesiones. Les comparto la presentación. Entonces, como Raquel ya tuvo el honor de presentarlo, hoy vamos a hablar sobre leche materna. Y justamente cuando fui invitada, cuando recibí esta invitación, para mí fue todo un honor, pero también mi pregunta fue, ¿y qué de la leche? Es un tema tan amplio que realmente el tiempo no nos da para poder abarcar todo lo que podemos decir de este alimento. Y para empezar, me gustaría justamente, como pueden ver aquí en el título, cambiar este título por leche humana. En algún momento, platicando con diversas personas, sabemos que leche materna se puede referir a cualquier animal
y también siendo profesionales de la salud que somos, tenemos que manejar lenguaje incluyente. Y hoy en día sabemos que esto no es solamente leche materna, sino que incluye a una gran gama de personas y por lo tanto es leche humana. Antes de dar inicio como tal al tema, sí tengo conflicto de interés, ya que sí he trabajado con la industria alimenticia y farmacéutica y he recibido remuneración por estas actividades, pero nada de estas actividades afectan lo que hoy en día vamos a hablar. Como les decía hace un momento, pues es un tema sumamente amplio. Hace 8 días estaba hablando en otro foro sobre la sustentabilidad relacionado a la alimentación infantil, y hoy en día sabemos que la leche humana resulta la forma más sustentable, y no solamente pensando en el gasto de agua, es decir, huella hídrica, huella de carbón, sino también en el desperdicio que genera tanto la producción, transporte, almacenamiento y el desperdicio como tal de la lata, el papelito o las bolsas, etcétera, y todo lo que está asociado con la alimentación infantil con sucedáneos. De tal manera que la leche humana se vuelve la forma más sustentable para alimentar. Y en un estudio reciente, donde se habla de la huella de carbono de sucedáneos de la leche humana, también se mencionaban estimaciones a largo plazo de que en el momento en el que nosotros empezamos a desplazar la leche humana por sucedáneos de esta misma, el efecto que tenemos en cuanto a fecundidad, es decir, en espaciar los periodos, el reiniciar los periodos menstruales, los periodos ovulatorios de la mujer, es probable que se reinicie la fecundidad antes y que se tengan más niños. Y estas estimaciones hablaban de que iba a crecer sobre todo la población en los países en vías de desarrollo. Y esto iba a significar que para esta población se necesitaba más animales que produjeran leche y que ésta se convirtiera en fórmula, ocupando, por lo tanto, cierto espacio y muchos más alimentos y disminuyendo la biodisponibilidad de alimentos para una población creciente como la que esperamos en el futuro. Entonces, si realmente queremos pensar en la sustentabilidad del mundo y de la humanidad como tal, pues tenemos que empezar con este tipo de cambios en la alimentación. Es muy sabido por todos nosotros y creo que es algo que se repite constantemente. Es el mejor alimento que le podemos dar a un lactante en los primeros 6 meses de vida de manera exclusiva y posteriormente complementado con alimentos sólidos. Es el alimento ideal porque es inocuo, porque se considera como la primera vacuna que puede estar recibiendo un lactante, es adecuado en su aporte nutricional, satisface todas las necesidades y contribuye a más del 50% de los requerimientos del lactante mayores de 6 meses. Esto realmente es muy bien sabido. Sin embargo, creo que es momento de que empecemos a cuestionar ciertas cosas porque la investigación y los avances científicos nos lo permiten. Y no me refiero a cuestionar si realmente es adecuado, porque eso no hay duda alguna, es el mejor alimento que podemos ofrecerle, pero abondemos en la parte de composición de la leche humana. ¿Por qué? Porque es un fluido vivo, es un fluido dinámico que no solamente va a cambiar por la etapa de lactancia, que sabemos que tenemos calostro, leche de transición, leche madura, sino que también puede cambiar dependiendo del momento del día, dependiendo del momento de la toma. Y algo muy importante que considerar, el muestreo es muy difícil. Cuando ustedes lean cualquier estudio relacionado a la lactancia, lean esa metodología de cómo se hizo el muestreo, porque realmente se vuelve algo complejo, ya que le estamos quitando un alimento a un bebé y si estamos haciendo un muestreo por completo de esa leche, y por lo tanto no necesariamente vamos a tener la cantidad de muestra que se necesite para realmente ser representativo de todos los cambios que puede tener este fluido. Y también sabemos que dependiendo de cuánto dura la lactancia, o sea, ya hablando de leche madura, la duración de la lactancia también va teniendo cambios pequeños, no tan drásticos como los que veríamos del calostro hacia leche madura, pero los observamos y que son realmente importantes y van muy de acuerdo con los requerimientos de un lactante. En esta gráfica, que ya es de un estudio bastante viejito, es de 1982,
Aquí lo que quisieron demostrar fue los cambios que se podían encontrar en diferentes aspectos en relación a volumen y macronutrientes como nitrógeno, bueno, no macronutrientes, sino con el contenido de nitrógeno, el contenido de lactosa y el contenido de grasa. En la línea negra más oscura es el volumen producido dependiendo la hora del día. El muestreo lo hicieron cada 3 horas aproximadamente. En la línea sólida un poquito más clara tenemos nitrógeno. En la línea punteada de circulitos es lactosa y la línea punteada con rayas es la cantidad de grasa. Entonces pueden ver que todos estos componentes tienen grandes cambios diurnos importantes, y los más significativos fueron en relación a lactosa. Cuando hicieron como pueden ver aquí, este es un promedio del grupo que estudiaron. Cuando hicieron el análisis de individuo por individuo, vieron que lactosa era el que más cambios tenía entre personas, pero ni siquiera eran consistentes. No había un horario en el que todo subiera y en el que todos bajaran, sino que realmente había una variación importante. Y los cambios de composición y de volumen también cambiaban. En esta gráfica no se refleja, pero se describen que había un seno que era menos productor que el otro, y el seno que es menos productor podría estar produciendo el 65% de lo que el seno más productor sí estaba produciendo. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y una de las características metodológicas que se hace referencia a estudios más antiguos como es que muchos de estos estudios se hicieron cuando no se llevaba libre demanda, así era alimentación con horarios. Y cuando se tiene alimentación con horarios, estos cambios dinámicos son diferentes a cuando ocurre la alimentación a libre demanda. Considerando estos cambios y la libre demanda como tal, en un día a día, una mujer, un individuo puede estar lactando en diferentes momentos. Habitualmente es por las tardes donde hacen algo que se llama cluster feeding, y entonces en esta pequeña gráfica ustedes pueden ver que tenemos horarios más amplios en la mañana, de 5 de la mañana a 9 de la mañana, de 12 a 2 de la tarde, luego hasta las 4, y aquí tenemos un periodo en el que se juntan varias tomas. Es muy común que lo hagan los lactantes, pero esta situación, estos cambios con qué frecuencia se pide, hace que tenga cambios no solamente en volumen, sino también en composición. Y entonces se ha descrito que el pico de grasa más alto ocurre alrededor de mediodía. Y cuando nosotros empezamos a tener estas tomas muy frecuentes, el volumen no se puede ajustar tan rápidamente y el volumen es menor, pero para cubrir las necesidades que está teniendo el lactante, se incrementa así la concentración de lípidos de manera importante y posteriormente disminuye. Entonces lo que vemos aquí es que en la madrugada es donde menos lípidos vamos a tener, pero más volumen, mientras que después de mediodía incrementa la concentración de lípidos y disminuye el volumen. Y otra de las características importantes a tener en cuenta es que dependiendo si es el principio de la toma o el final de la toma, el principio fore milk y el final hin milk, no tenemos como palabras como tal en el español, también cambia la composición, siendo más abundante al inicio en agua y lactosa para cubrir un requerimiento hídrico principalmente, y hacia el final de la toma mucho más rico en lípidos para cubrir las necesidades energéticas y de saciedad principalmente. Por etapa de lactancia sabemos que tenemos 3 tipos diferentes de leche. Algunos autores sugieren que realmente esta clasificación clínica que nosotros hacemos de leche de transición no debería existir, ya que esto es un continuo. Comenzamos con calostro como tal, que sí tiene una composición muy diferente que la leche madura, pero esta transformación es un continuo donde poco a poco va aumentando el volumen y poco a poco va cambiando esta conformación. Entonces, realmente para el estudio como tal de la leche, no necesariamente se tiene que considerar esta leche de transición, aunque clínicamente nosotros sí lo hacemos y está relacionado a las etapas de lactogénesis y para poder entender qué ocurre cuando tenemos una lactogénesis 2 retardada y poder abordar justamente estos problemas. El calostro se considera justamente esta primera vacuna y tiene una función prácticamente inmunológica y trófica.
porque el contenido de proteínas es alto, pero principalmente tiene proteínas del suero como inmunoglobulina secretora, lactoferrina, factores de crecimiento y desarrollo como epidermal growth factor, factor de crecimiento epidérmico. También tienen leucocitos y otras sustancias antiinflamatorias y que nos ayudan a establecer justamente la microbiota. A pesar del color que vemos, es un fluido bajo en lípidos como tal, específicamente hablando de triglicéridos, pero es alto en colesterol. Y el color amarillento no se lo dan los lípidos, sino su alto contenido de betacarotenos, así como el alto contenido de vitaminas liposolubles como vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K. En hidratos de carbono es baja en lactosa, ¿sí? Los lactantes, los recién nacidos, nacen con una actividad de lactasa prácticamente al 100% y tienen toda esta capacidad de digerirla, pero en este momento es baja en lactosa, pero es muy alta en oligosacáridos. Más adelante hablamos de los oligosacáridos y prácticamente en este momento tenemos una concentración arriba de 20 gramos por decilitro, mientras que en leche madura disminuye alrededor de 12 gramos por decilitro. De micronutrimentos tenemos un alto contenido de sodio, de cloro, de magnesio y de potasio, y también tenemos un alto contenido de antioxidantes como el ácido úrico y un factor similar al ascorbato. Como les dije anteriormente, toda esta composición facilita el establecimiento de la microbiota y la eliminación del meconio. El calostro es este fluido que secretamos en estos primeros 5 días después del nacimiento, y el volumen que se secreta es muy bajo. Se estima que son de 2 a 20 mililitros por toma, y por consenso se estima que son alrededor de 7 mililitros por toma, aunque tiene esta variabilidad de 2 a 20. En hospitales que son amigos del niño y de la madre, la recomendación, si un niño no está siendo alimentado al seno materno, si un recién nacido no está siendo alimentado al seno materno, es ofrecer leche extraída de la madre, o si no es posible, leche extraída de una donadora, y las cantidades son muy pequeñas, estos 7 mililitros por toma. Y esto es prácticamente lo que necesitan para poder estimular una succión frecuente, y que esa succión va a favorecer los movimientos gastrointestinales y poder eliminar mejor este meconio. Hay unos estudios más recientes donde están evaluando si el efecto de la forma en que nacen los bebés afecta la composición del calostro. Y en este estudio del 2014 describe que aquellos lactantes recién nacidos, que nacieron vía vaginal, el calostro tiene un mayor contenido de proteína, alrededor de 3 gramos por decilitro, mientras que los que nacieron por vía cesárea tenían un menor contenido, que era de 2.4 gramos por decilitro. La leche de transición nos va a permitir justamente ir incrementando este volumen del calostro, que como les dije es de 2 a 20 mililitros por toma, y este incremento de volumen va a ocurrir en el periodo más o menos del día 5 al día 15 después del nacimiento. También vamos a ver no solamente el aumento del volumen, sino cambios en la composición, y esto se debe a que una vez que inicia la etapa de lactogénesis 2, hay cierre de las uniones estrechas en el epitelio mamario, que va a permitir que se concentre más y que incremente así el aporte de lactosa en la leche humana, y que también haya una disminución de la relación sodio-potasio. Vamos a encontrar que las proteínas comienzan a bajar, incluso también las inmunoglobulinas, y lactosa, lípidos, específicamente triglicéridos, comienzan a incrementar. En el glóbulo de grasa, por ejemplo, en el calostro se estima que el 2% es de triglicéridos, mientras que en leche madura es de 3.6%, por lo que en la de transición estamos en un rango entre este 2% y 3.6%. Ay, perdón. La leche madura empieza a tener ya un volumen mucho más abundante. No lo mencioné, pero por ejemplo en leche de transición aumentamos a cerca de 700 mililitros al día, y en leche madura llegamos a tener entre 700 a 900 mililitros al día. Y lo que es muy importante es que aquí vamos a comenzar a ver estas características de cambios ligeramente por la paridad,
si es niño o niña el recién nacido, también puede haber algunas pequeñas diferencias. La frecuencia de tomas, como les explicaba, en relación al volumen y el contenido de lípidos, pero más interesantemente, con más enfoque últimamente, es cómo cambia dependiendo del patrón dietario de la persona que está lactando, así como el estado nutricional. En relación a proteínas, como les dije hace un momento, en calostro es donde vamos a tener el mayor contenido, y a partir de este primer momento comienza una disminución durante toda la lactancia. Y esta disminución, ahorita les enseño una gráfica, como ocurre, llega hasta su mínimo alrededor de los 6 meses y es de 0.9 gramos por decilitro. Lo que es muy interesante es demostrar que realmente el aporte proteico en la leche humana es muy bajo, representa solamente el 5% del valor energético total. La relación suero-caseína también va cambiando. En el calostro podemos tener una relación 90-10, es decir, 90% proteínas del suero y 10% caseína. Y conforme vamos teniendo leche madura y durante todo el tiempo que se tiene lactancia, la relación está entre un 60-40 o incluso puede llegar a ser un 50-50. Es importante mencionar que si nosotros analizáramos todas las proteínas que hay en la leche humana, caseína es la más abundante. Pero en el momento en que yo englobo todas las proteínas del suero, todas estas en conjunto son más abundantes que la caseína. Por eso hablamos de la importancia de las proteínas de suero y porque más importante es las múltiples funciones que suelen tener estas proteínas. Siempre pensamos en la proteína como una función nutricional, pero realmente en la leche humana las proteínas tienen funciones duales o múltiples, donde no solamente voy a funcionar como un aporte de nitrógeno y que tenga un efecto trófico nutricionalmente hablando, sino que también a la par que están nutriendo van a tener funciones de inmunomodulación, algunos le llaman de educación inmunológica, antimicrobiana, mejorar la función digestiva, mejorar la biodisponibilidad de otros micronutrientes, favorecer el crecimiento y desarrollo del tracto gastrointestinal y también transportar otros nutrimentos. En esta gráfica es justamente lo que les mencionaba anteriormente, es cómo el contenido de proteína disminuye en los primeros meses de vida y después llega a un punto estable. Todas las líneas que ven aquí son diferentes estudios que analizaron el contenido de proteína en leche materna y prácticamente lo que ven en esta línea negra punteada es el promedio de contenido de proteína en gramos en 100 mililitros de leche humana. Las líneas punteadas son las desviaciones estándar. De acuerdo a varios de estos estudios, de la cantidad de proteína que se tiene al nacimiento en el calostro, 16 a 30 días después, es decir, estamos hablando de leche de transición y leche madura, ya tenemos una disminución del 24% del contenido real de proteína. Y si analizamos 90 a 360 días después, que 90 prácticamente son 3 meses, es decir, como por aquí, ya comenzamos a tener un 47% menos de proteína de lo que había en el calostro al nacimiento. Y pueden darse cuenta que alrededor de los 6 meses llegamos como a esta cantidad mínima y se mantiene prácticamente estable. En esta gráfica pueden observar prácticamente lo mismo. La línea azul es el promedio y las líneas verde y rojas son las desviaciones estándar, pero la línea punteada en negro representa el requerimiento proteico del lactante. Entonces, prácticamente lo que estamos viendo es que los ajustes de proteína en la leche humana van muy sincrónicos con los requerimientos que tiene un lactante. No solamente vamos a tener proteínas como tal y con una función nutricional, aparte de las que les mencioné como con funciones duales, sino que también tenemos una gran cantidad de nitrógeno no proteico. Entre el 18 a 30% del nitrógeno que hay en la leche humana se considera nitrógeno no proteico. De esta cantidad total de nitrógeno no proteico, entre el 30 y el 50% es urea, 20% son otros compuestos nitrogenados y otro 30% son aminoácidos libres y otras sustancias. Otras sustancias como las que pueden ver aquí. Todas estas van a tener diferentes funciones: nucleótidos, colina, carnitina, taurina, péptidos y aminoácidos libres
libres como tal. Y algunos sugieren que son los aminoácidos libres los que van a estar regulando principalmente la saciedad, y la urea por su lado va a dar ciertas tonalidades de sabor a la leche humana que va a favorecer la aceptación posteriormente de alimentos sólidos cuando iniciemos alimentación complementaria. En relación a lípidos, son el nutrimento que más energía va a aportar en la leche humana, alrededor de 40 a 55% del aporte energético. Los triacilglicéridos representan el 98% de los lípidos totales en la leche humana, y solamente el otro 2% corresponde a diacilglicéridos, monacilglicéridos, ácidos grasos libres, fosfolípidos, colesterol, y prácticamente hay más de 200 ácidos grasos en la leche humana. Lo que es muy interesante y lo que está en estudio más recientemente, no es novedoso de los últimos años, pero realmente es un tema muy importante, es el glóbulo de grasa, y específicamente la membrana del glóbulo de grasa. Este glóbulo de grasa mide entre 1 a 10 micrómetros, y lo más común es que sea de 1. La membrana del glóbulo de grasa permite que los lípidos estén emulsificados en esta solución, de tal manera que la membrana es sumamente importante. Es una membrana tricapa, donde el 60% de sus compuestos son proteínas y 40% son lípidos. En esta membrana vamos a encontrar glicerofosfolípidos, esfingolípidos, proteínas glicosiladas, que no solamente tienen esta función como prácticamente todas las membranas de nuestras células, sino que van a funcionar como receptores y también como inmunomoduladores. Aquí pueden encontrar diferentes sustancias relacionadas al glóbulo de grasa. Aquí tenemos los principales ácidos grasos que vamos a encontrar en los triglicéridos, que son el ácido palmítico, el ácido leico y el ácido linoleico, que estos tienen una conformación en el triacilglicérido muy importante, donde el ácido palmítico está en una posición SN2, es decir, en el segundo carbono del glicerol, y eso permite que al momento de digerirse tenga mayor tolerancia en el tracto gastrointestinal. Pueden ver que también tenemos ácidos grasos esenciales, y que estos van a ser precursores de prostaglandinas y de eicosanoides, pero también tienen una relación importante con neurodesarrollo, con el establecimiento de la visión y la función inmunológica. Aquí tenemos los fosfolípidos, que son prácticamente lo que encontramos en la membrana del glóbulo de grasa, y mucho de lo que se está estudiando es en relación a estas sustancias en la membrana, no solamente por cómo está formada la membrana, sino porque se ha demostrado que tiene un efecto positivo en el neurodesarrollo de los lactantes. En relación a diferentes alteraciones en la dieta de las personas lactando, se ha visto que cuando la dieta es más abundante en ácidos grasos poliinsaturados, y cambia la composición en la leche humana. La cantidad total de lípidos se mantiene, pero la cantidad de ácidos grasos poliinsaturados se incrementa. Por otro lado, si nosotros tenemos una persona que está teniendo una dieta restrictiva energéticamente hablando, se toman lípidos de la reserva energética, es decir, del tejido adiposo, y la composición de lípidos en la leche humana es parecida a la composición del tejido adiposo, justamente por la cantidad de lípidos que se toman de las reservas. Cuando no hay suficientes lípidos en la alimentación, van a haber algunas alteraciones en la composición de los lípidos nuevamente, donde se va a encontrar una mayor proporción de ácidos grasos saturados, especialmente ácidos grasos de cadena media y de cadena corta, que pueden ser sintetizados incluso en el glóbulo mamario, y así mantener esta misma cantidad de lípidos que requiere el lactante para cubrir sus necesidades energéticas. Hay un artículo que habla específicamente de cómo se modifican estos ácidos grasos cuando se tienen dietas basadas en plantas, y que es muy importante tener una adecuada suplementación, pero que si tenemos una adecuada ingestión de ácidos grasos, a pesar de ser totalmente de origen vegetal, la composición en la leche humana es adecuada y la cantidad también lo es. En relación a ácidos grasos esenciales, sabemos que si la persona lactando no tiene una dieta rica en estos ácidos grasos,
la leche va a tener una composición también deficiente. Aquí nosotros podemos ver cómo es la composición plasmática de ácidos grasos y cómo lo encontramos en relación en la leche humana y cómo va a estar en el plasma del lactante. Aquí está general, omega 6, omega 3, ácidos grasos saturados, poliinsaturados y monoinsaturados, y aquí ya lo tenemos mucho más desglosado en DHA, EPA, ácido araquidónico, alfa-linoleico, linolénico, oleico y palmítico, etc. Mucho se ha hablado sobre la necesidad de suplementar DHA, justamente por tener impacto en crecimiento, neurodesarrollo motor, lenguaje, potenciales visuales, etcétera. Y en esta revisión de Cochrane de 2015, que me parece que es la última actualización, donde hacen el análisis de esta suplementación específicamente con DHA y no encuentran un resultado significativo de esta suplementación. Definitivamente la suplementación va a ayudarnos a que la leche humana tenga un mejor contenido de esto, pero no necesariamente vamos a ver el efecto como lo estamos deseando en este momento. En relación a hidratos de carbono, aportan entre 40 a 50% del aporte energético total. La lactosa es el principal hidrato de carbono, siendo el 90%, y como les dije anteriormente, el recién nacido y el lactante tienen la capacidad completa de digerir esta lactosa sin tener ninguna repercusión. Incluso se asocia la cantidad de lactosa en la leche de diferentes mamíferos a las necesidades energéticas que pueden tener, y creen que justamente el contenido elevado de lactosa en la leche humana está relacionado con esta necesidad de crecimiento acelerado. Los otros hidratos de carbono tenemos monosacáridos, sí tenemos una cantidad libre de glucosa, una cantidad libre de galactosa, pero también tenemos otros monosacáridos y disacáridos unidos a proteínas como son la N-acetilglucosamina, y también tenemos los oligosacáridos, de los cuales hablaremos más adelante. Como les dije anteriormente, los cambios que hacemos en nuestra alimentación podrían estar impactando la composición de la leche humana. Aquí quisieron evaluar el efecto de diferentes tipos de dietas en el impacto a corto plazo en la leche humana. La primera dieta es una dieta control con 40% de hidratos de carbono, 22% proteína y 38% hidratos de carbono. La del medio es justamente alta en lípidos, aportando 45% de lípidos. Y la última es alta en hidratos de carbono, 50% de hidratos de carbono, que aquí lo clasificaron como alta en lípidos, alta en azúcar y la dieta control. Pueden ver que prácticamente no tenemos ninguna diferencia significativa en el aporte de proteína, no tenemos ninguna diferencia significativa en el aporte de lactosa, en ninguno de los tres grupos, pero donde sí se ve un cambio importante es en el contenido de triglicéridos en la leche humana después de tener una dieta principalmente alta en azúcar. Describen los autores que el efecto puede estar relacionado a que la dieta alta en hidratos de carbono puede favorecer más lipogénesis y por lo tanto incrementa así el contenido de triglicéridos a corto plazo. Cuando se evalúa a largo plazo, en este caso evaluaron la dieta de 220 mujeres en China con diferentes patrones dietarios. El patrón 1 era alto consumo de vegetales frescos, leguminosas y baja ingestión de alimentos de origen animal. El patrón 2 era alta en carne roja, cereales y huevo, pero bajo en leche de origen animal, nueces, semillas, dulces y comida rápida. Y el patrón 3 era alta en algas, en hongos, leguminosas, leche de soya y baja ingestión de tubérculos, raíces almidonadas, arroz y verduras. Aquí pueden ver que lo más significativo era el contenido de proteína, que era significativamente diferente tanto en el patrón 1 como en el patrón 2. Clasificaron a los individuos a qué tan apegados estaban en estos patrones dietarios. Y, por ejemplo, en el patrón 1, los que están en el cuartil 4, tenían el menor contenido de proteína en comparación de los que se apegaban menos a este patrón. Y los que estaban en el patrón 2, entre más se apegaban al patrón dietario, tenían un mayor aporte de proteína. Cuando hicieron el análisis de qué otros factores podrían estar afectando esta composición, lo más significativo y que se ve constantemente en todos los periodos
era en la etapa de lactancia en la que estaban. Aquí no, en estas 220 mujeres no hicieron una selección de todas tienen que estar entre el mes tal y el mes tal, tuvieron una gran variedad y eso hacía que tuvieran características o composiciones diferentes específicamente de proteína y por eso vemos que aquí el periodo de lactancia era una de las cosas más importantes, independientemente del patrón dietario. Parece que también que un patrón dietario como es el 2, que es alta en ingestión de carnes rojas, cereales y huevo, se asociaba a mayor aporte de proteína y también fue el único patrón que se asoció significativamente a un mayor aporte de energía en la leche humana. En esta cohorte son 120 muestras y sabemos que la microbiota de los lactantes que son alimentados con leche humana difiere de aquellos que son alimentados con sucedáneos. Aquí lo que quisieron demostrar es que dependiendo del patrón dietario de las personas que están lactando, va a cambiar la microbiota de los lactantes que son alimentados con leche humana de manera exclusiva. Entonces aquí podemos ver justamente que los que tenían un patrón dietario, uno que es una alta en proteína vegetal, fibra, hidratos de carbono, tiene un menor contenido de proteobacterias y más actinobacterias, y más bacteroidetes que los que están en el patrón número 2. Y cuando hacemos ya el análisis como por filas, podemos ver que tenemos un mayor contenido de estafilococos en el patrón 1, pero de igual forma tenemos un mayor contenido de lactobacilos, que lo ven en esta coloración verde, y también cambia el contenido de bifidobacterias, que no se nota mucho, pero está justamente aquí, mientras que en el patrón 2 no lo vemos nada. En esta otra gráfica buscan hacer la asociación con diferentes nutrimentos, encontrando que para estafilococos se asociaba a mayor ingestión de hidratos de carbono y menos de proteína, y para bifidobacterias se relacionaba con una alta ingestión de hidratos de carbono, polifenoles, que no viene justamente en esta gráfica, y una menor ingestión de lípidos. Prácticamente lo que les quiero decir con esto es que no es solamente la leche humana y asegurarnos que en ese momento ya estamos cubriendo todo y que vamos a tener el mejor impacto en salud con esta. Definitivamente es algo que va a ocurrir, pero muchas modulaciones se pueden hacer a favor de la salud de los lactantes a través del estilo de vida y la dieta del proveedor de leche humana. En relación a micronutrimentos, el grupo de Lindsay Allen desde hace muchos años describió que tenemos micronutrimentos que sí se pueden ver afectados en la leche humana dependiendo del estado nutricional o de la ingestión dietaria, mientras que hay otros que no se van a alterar en lo más mínimo. Nuevamente, teniendo en cuenta diferentes consideraciones metodológicas que no necesariamente estamos examinando adecuadamente la composición de la leche humana, no tenemos los métodos adecuados, y también que siempre tenemos tamaños muestrales muy pequeños. En relación justamente a estos que pueden verse afectados, tenemos yodo, y en gran parte del mundo pensamos que tenemos suficiente yodo gracias al programa de fortificación de sal. Sin embargo, hoy en día está muy de moda tener alimentos sustitutos de sal o uso de sal no fortificada como sal rosa del Himalaya o sal de grano, etc. Y justamente el uso de no sal yodada afecta la concentración de yodo en la leche humana y por lo tanto puede tener un efecto negativo en el lactante. Y lo mismo ocurre cuando tenemos dietas basadas en plantas, tenemos que tener una suplementación adecuada de vitaminas del grupo B para tener una adecuada cantidad en la leche humana. Perdón. En relación a las que no se ven afectadas, sabemos que, por ejemplo, la ingestión de calcio, la suplementación de calcio en la persona que está lactando no va a afectar el contenido de calcio en la leche humana. Sin embargo, algunos estudios sugieren que si bien no afecta la concentración, puede tener impacto en otros aspectos de salud. Y una de las que se ha descrito es el hierro, donde la ingestión insuficiente de hierro puede favorecer un mayor riesgo cardiovascular en el lactante, y por el contrario, una ingestión excesiva puede causar estrés oxidativo, peroxidación lipídica o alteración en el metabolismo de glucosa.
de factores bioactivos. No voy a profundizar en todos, como pueden ver son muchísimos. Tenemos factores bioactivos inmunológicos, tenemos hormonas, factores de crecimiento, factores moduladores, los mismos nutrimentos como tal y sus metabolitos, y prácticamente estos nos van a ayudar a favorecer la madurez del tracto gastrointestinal. Vamos a tener beneficios al tracto gastrointestinal, pero que no compensan por inmadurez, prevenir infecciones e inflamación, mejorar funciones que son poco expresadas en el lactante, mejor establecimiento de la microbiota, mejor adaptación intestinal extrauterina y tener sustancias que se protejan de la desnutrición y que tengan mejor biodisponibilidad. Aquí brevemente les enseño algunos de estos factores de crecimiento. Tenemos factores de crecimiento endotelial que van a estar relacionados a angiogénesis, otros que van a favorecer el desarrollo neurológico, la maduración del hígado, renal, del tracto gastrointestinal en general, e incluso factores que nos van a ayudar a la eritropoyesis. Más recientemente se ha hablado mucho de los oligosacáridos. Los oligosacáridos son prácticamente una huella digital, ya que no hay, todos vamos a tener estos genes de manera diferente que nos va a permitir tener oligosacáridos distintos, y esto va a depender del gen secretor y el gen de Lewis, que nos va a permitir tener enzimas que van a fucosilar, en ciertos enlaces para poder así tener más de estos oligosacáridos. Se han descrito más de 200 oligosacáridos en la leche humana, y como les dije, es más abundante en el calostro, y en leche madura se estima que son 12.9 gramos por litro. Se los había dicho por decilitro, perdón. Estos oligosacáridos inicialmente se conocían por su rol prebiótico, que permitían el establecimiento de bifidobacterias y bacteroidetes, pero hoy en día sabemos que tienen importancia en la modulación de rutas de señalización inmunológica, como Toll-like receptors, TLR3, TLR5, PAMP, y reducción de citocinas inflamatorias, y también en modulación de respuestas intestinales e inmunológicas. Esto ayuda justamente en la regulación inmunológica de la respuesta TH1 y TH2, hablando específicamente sobre prevención de alergias a largo plazo. Desde hace unos años se está estudiando mucho más relación de microRNAs y exomas. En la leche humana vamos a encontrar estas vesículas extracelulares, que son lo que pueden ver aquí. Estas vesículas pueden tener diferentes sustancias, proteínas, glicopéptidos, metabolitos, y dentro de estas pueden estar los microRNAs. Los microRNAs son RNAs no codificadores de 18 a 25 nucleótidos. Se han descrito más de 1.400 especies de microRNAs diferentes. Son sintetizadas en la glándula mamaria y se empacan justamente en estas vesículas extracelulares o exosomas, o están dentro de los glóbulos de grasa. Al estar en las vesículas o en el glóbulo de grasa, van a ser resistentes a la degradación intestinal, y hoy en día no tenemos evidencia en leche humana como tal, sino solamente en modelos animales, donde se ha asociado a una protección intestinal, a mantener esta barrera gastrointestinal, a favorecer una educación inmunológica, favoreciendo inducción de tolerancia y previniendo atopia, y regulación metabólica. Como les digo, esto está en estudio y es muy temprano para poder hacer conclusiones, pero definitivamente es una parte de la composición de la leche humana que estamos descubriendo, y nos falta muchísimo por aprender. Muy brevemente, si ustedes buscan lo último de leche humana, desde el 31 de diciembre de 2019 que empezamos con esta pandemia, se ha tenido una gran controversia en relación a la leche humana, si es capaz de contagiar o no el virus, y hoy en día más que nada estamos hablando sobre inmunidad y anticuerpos. Este es un breve resumen de varios artículos, de los más importantes del 2020, donde demuestran prácticamente que no hay contagio del virus a través de la leche humana. Algunos estudios demuestran que hay presencia del virus, pero no necesariamente es un virus activo que va a favorecer el contagio de la enfermedad. Pasamos por recomendaciones donde al principio, por ejemplo, en China se prohibió por completo la leche humana.
de individuos contagiados con SARS-CoV-2, mientras que en las recomendaciones más recientes es mantener la lactancia y protegerla lo más que se pueda. Incluso se tuvieron recomendaciones que están en contra de las recomendaciones de lactancia y de establecimiento de lactancia para una lactancia exitosa, que hoy en día ya no están en uso. En relación a inmunidad, cada vez tenemos más evidencia sobre la presencia de anticuerpos. En el estudio de Fox encontraron que 61 de 89 mujeres presentaron anticuerpos, inmunoglobulinas A contra SARS-CoV-2, y en la revisión de Kumar, 6 de 116 pacientes tenían anticuerpos en leche materna. Hoy en día la duda está justamente en si esta presencia significa realmente una protección inmunológica para los lactantes, pero muy probablemente sí lo es. Tenemos evidencia no de SARS-CoV-2, sino de otras infecciones respiratorias, que justamente la lactancia nos ayuda a proteger contra estas infecciones respiratorias por la modulación del sistema inmunológico, el mantenimiento de la barrera de la mucosa y la homeostasis de la microbiota. He hablado mucho de composición de leche humana, y hablar de composición y saber de composición, desgraciadamente, no nos hace saber de lactancia y no nos hace prolactancia. Creo que no hay persona que no se diga prolactancia dentro de los profesionales de la salud. Sin embargo, distan mucho de lo que hacemos habitualmente. En 2016, Lancet publicó una serie de artículos en relación a lactancia, y una frase que está en estos artículos es muy impactante. Las mujeres que quieren alimentar al seno materno no tienen el apoyo que necesitan. Existen vacíos en el conocimiento y competencia de los profesionales de la salud que dejan a las mujeres sin acceso a información precisa y apoyo. Entonces está en nosotros formarnos, está en nosotros conocer más, no solamente de la leche humana, sino de la lactancia. Entonces aquí les tengo 3 casos muy breves que van a demostrar justamente la frase que les acabo de leer. Este caso número 1 es un bebé que acaba de nacer hace 2 días. Nació a las 36 semanas de gestación, pesó 2,800, mide 49 centímetros. Nació por cesárea porque la mamá tiene hipertensión, no tiene preeclampsia, tenía hipertensión desde antes de la gestación. ¿Qué ocurrió? Nació el bebé y no tuvo contacto piel con piel porque había que checar que no tuviera nada por haber nacido de una mamá con hipertensión, y lo separaron 24 horas por una taquipnea transitoria del recién nacido. Caso número 2, mujer lactando a un bebé de 11 meses, viaja por trabajo varios días, por lo tanto está separada del lactante y necesita hacer extracciones. Solicita un espacio de extracción en el medio hospitalario donde se encontraba y se le ofrece una sala de espera que estaba privada. Pero después de haberle ofrecido la sala y haber hecho su extracción, le empiezan a cuestionar por qué tiene que tomarse esos descansos para extraerse leche si la leche ya no nutre después de los 12 meses y que la Academia Americana de Pediatría no la recomienda después de los 12 meses porque justamente ya no nutre. Tercer caso, bebé nació de término 38 semanas, nació de 2,490, midió 48 centímetros y nació por cesárea justamente por una restricción del crecimiento intrauterino. Estuvo alimentado con lactancia materna exclusiva, presentó cólico de lactante, a lo cual se le quitó a la madre cualquier proteína de leche de vaca durante el tiempo que dure la lactancia. A los 4 meses le indican iniciar un sucedáneo de leche humana a base de arroz, justamente por lo anterior. No acepta el biberón, no acepta la fórmula y comienza a hacer cambios de fórmula tras fórmula hasta llegar a una fórmula extensamente hidrolizada, de las cuales solamente acepta una toma y el resto siguen siendo lactancia leche humana. Inicia alimentación complementaria a los 5 meses y ahorita se le diagnostica desnutrición grave, midiendo 63 centímetros y pesando 6,230. La indicación fue suspender la leche humana, ya que está desplazando los alimentos. La madre suspende, como se le indicó, la leche, logra suspender 4 de las 7 tomas que tenía de leche humana
y en estos últimos 4 días que la suspendió por completo, el bebé se niega a comer, llora y no acepta ningún biberón, de tal manera que el bebé llega por deshidratación. Como pueden ver, son casos que si nosotros tenemos entendimiento de la lactancia, bien los pudimos haber prevenido. En el primer caso, la taquipnea transitoria del recién nacido pudo haber sido resuelta con alojamiento conjunto, contacto piel con piel, y en caso de ser necesario tener oxígeno suplementario en el cuarto, pero asegurarse que se inicie esa lactancia lo más pronto posible, ese contacto piel con piel. En el segundo caso, aquí nos hace falta de la persona que hizo los comentarios una muy buena actualización en relación a leche humana y en relación a lactancia. Y en esta última, claramente, entender cómo son los patrones de crecimiento de los lactantes alimentados con leche humana. Si ustedes sacan estos set score de longitud para la edad y peso para la longitud, van a ver que no tiene una desnutrición grave. Quizá la longitud para la edad se encuentra cerca de las -2 desviaciones estándar, pero el peso para la longitud está perfectamente armónico. Y hacer una intervención tan agresiva como la suspensión de la leche humana puede ser mucho peor y más contraproducente al estado nutricional del lactante. Y estos podrían parecer casos aislados, podrían pensar que soy yo y mi experiencia no es evidencia científica. Sin embargo, en el mundo solamente 3 de cada 5 bebés no son alimentados al seno materno en la primera hora de vida, es decir, solamente 2 de cada 5 son pegados al seno de su madre en esta primera hora, y es una de las recomendaciones de la OMS y UNICEF para tener una lactancia óptima, y que por sí solo el contacto piel con piel se asocia a un menor riesgo de mortalidad. También, si analizamos las cifras de lactancia exclusiva durante 6 meses, solamente el 41% de los lactantes en el mundo menores de 6 meses reciben lactancia exclusiva. Por lo tanto, necesitamos hacer grandes cambios en la forma en que trabajamos y en la forma en que vivimos para poder llegar a la meta del 2025, que es de al menos 50% lactancia exclusiva en los primeros 6 meses. La OMS sugiere hacer cambios a nivel legislación, cambios o asegurarse que se cumpla el código de comercialización de sucedáneos de la leche humana, legislación, monitoreo de este código, y que realmente nos estemos apegando. Y necesitamos mucho más apoyo tanto en sistemas de salud como en estrategias comunitarias. En el aspecto clínico, como les decía, tenemos que formarnos en competencias, no solamente en conocimientos, porque no se trata de que yo llegue con los pacientes y les dé una cátedra sobre la composición de la leche humana, sino que los pueda apoyar en cómo resolver los problemas habituales en la lactancia. Requiere dedicar tiempo en la consulta, porque no se va a resolver un problema de lactancia con una consulta de 15 minutos, de 30 minutos. Se necesita realmente mucho más apoyo y un seguimiento muy constante y cercano. Normalizar la lactancia, que la lactancia exclusiva es 6 meses y que puede ser extendida hasta los 24 meses o más, de acuerdo a cómo lo decida el binomio. Y fomentar la creación de grupos de apoyo, ya que como profesionales de la salud muchas veces podemos ser percibidos de una manera errónea como el que todo lo sabe, y los pacientes no se sienten cómodos abriéndose sobre los problemas en relación a la lactancia. En cambio, en los grupos de apoyo, la empatía que se genera entre diferentes personas que pasan por algo similar y que lo han afrontado de cierta manera ayuda a la resolución de muchos de estos problemas. Recomendaciones de OMS y UNICEF para que nosotros como profesionales de la salud podamos fomentar y promocionar adecuadamente la lactancia es asegurarnos que tengan esta hora de oro, que tengan desde el inicio la posibilidad de tener alojamiento conjunto y que tengan alimentación a libre demanda. Muchas veces se malinterpreta la libre demanda. No se trata de cada vez que llora le voy a ofrecer, sino realmente hacer esta relación entre cuidadores y el recién nacido, el lactante, para identificar adecuadamente sus señales de hambre y saciedad. Dar apoyo en cómo es la posición, la técnica de agarre y la resolución de problemas
comunes de las personas que están lactando. Y si tenemos que hacer suplementación, favorecer la suplementación con leche de donadora o leche de la propia madre, más que sucedáneos de la leche humana. Tenemos un gran trabajo y aquí brevemente les pongo ejemplo de cómo tenemos que asesorar esta técnica, donde tenemos que asegurarnos que la boca del menor, del recién nacido o del lactante, tome toda la areola y el pezón. Y en este agarre asimétrico, a diferencia de lo que ven aquí, el agarre asimétrico permite dejar la parte superior de la areola ligeramente descubierta, pero está tomando con la boca desde el inferior de la areola. Por lo tanto, se toman ductos de una mejor manera y puede hacerse una mejor extracción de la leche. Los labios tienen que estar hacia afuera y en este caso del agarre simétrico, la barbilla está pegada al seno y la cabeza está ligeramente hacia atrás, lo que permite la apertura por completo de la mandíbula. En este agarre es el agarre tradicional. Aquí tanto la barbilla como la nariz están tocando el seno. Y algo muy importante es que sin importar la posición que se pueda ajustar para el binomio, es importante que se tenga esta línea entre oreja, hombro y cadera. Esta línea es como cuando nosotros vamos a comer y estamos de frente al alimento, nos permite tener una mejor, un mejor sostén de tronco y cefálico para poder comer. Y lo mismo ocurre aquí, y de ahí la recomendación que muy comúnmente escuchan, que es abdomen con abdomen. No solamente asesorar bien este agarre nos va a ayudar a resolver muchos problemas relacionados a la lactancia, sino también entender las etapas de lactogénesis, entender que vamos a tener crisis de lactancia, entender que en estas etapas de lactogénesis y cómo se regula la producción de la leche humana, podemos tener en algún momento esta percepción de que la leche está siendo insuficiente, pero no lo es así necesariamente. Y el poder abordar adecuadamente la congestión mamaria, donde recomendamos que la barbilla del lactante se dirija hacia donde esté el ducto tapado, va a permitir de una mejor forma tener resolución de problemas como congestión mamaria y prevenir la mastitis. Y reconocer que hay guías y hay bases de datos donde nos indican qué medicamentos se pueden dar en estos casos o en otras enfermedades y que son totalmente compatibles con la lactancia, y que la mastitis no contraindica para nada la lactancia. Tener en cuenta cuando realmente indicamos sucedáneos de la leche humana, ya que la mayoría de las condiciones donde las vamos a necesitar son condiciones relativas. Ejemplo, si la madre o la persona lactando tiene una enfermedad grave, si tiene herpes, simplemente es evitar el contacto con las lesiones, o si está con algunos medicamentos, probablemente es la suspensión momentánea de la lactancia, pero después se debe retomar. Hay otras condiciones que son absolutas, como la galactosemia, y otras donde nos piden que complementemos justamente por el estado nutricional del recién nacido, pero como pueden ver, la solución de la mayoría de los problemas de lactancia no están indicados aquí. Pueden ayudarnos en ciertas ocasiones, pero en muchas otras la indicación de un sucedáneo puede interferir justamente en la lactancia. Como conclusiones, la leche humana es una secreción compleja y que la seguimos intentando comprender. Sigue siendo y seguirá siendo el alimento ideal que debemos ofrecer para menores de 6 meses de manera exclusiva, y en conjunto con sólidos hasta los 24 meses o hasta que el binomio así lo decida. Estamos cambiando paradigmas, donde hoy en día sabemos que diversos factores ambientales pueden afectar la composición de la leche humana e impactar la salud del lactante. Reconocer que el saber de la leche humana no nos hace expertos en lactancia y mucho menos prolactancia. Nuestras actitudes y la forma en que podemos apoyar a las personas que están lactando es lo más relevante para realmente estar comprometidos con la lactancia. Desarrollemos competencias y normalicemos la lactancia constantemente. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, Erika. Excelente tu exposición. Ha sido realmente un compendio que en una hora has alcanzado a decir cosas tan importantes, donde se puede destacar realmente que no es un nutriente más, sino que es un tejido biológico activo, vivo, cambiante, que se adapta a las necesidades de cada niño, de cada individuo, y ese binomio de la madre y el niño tan importante de que nosotros lo estimulemos y lo respetemos. O sea, tu exposición fue muy completa, muy brillante, porque no solamente transmitiste toda la importancia nutricional, toda la importancia inmunológica, biológica, sobre la microbiota de la leche materna, la leche humana y el lactante, sino también la metodología, todo lo que tenemos que introyectar como pediatras para poderlo transmitir. Si nosotros no estamos convencidos, no podemos convencer a la mamá y al medio ambiente donde ella está, porque muchas veces no tiene el apoyo, no solamente de si su pediatra o no, de su entorno, el trabajo que le exige, o si tiene muchos hijos, o bueno, si es muy demandada por otras actividades, o directamente no se valoriza en su medio ambiente, en su sociedad o en su familia, lo que es la tarea de la lactancia materna. Bueno, acá tenemos algunas preguntitas que yo he ido separando. Ahí hay una última, voy a ir leyendo, es muy probable que algunas ya hayas explicado un poco. Dice una: considerando que la leche materna difiere mucho, ¿cuáles serían las recomendaciones prácticas para darle a la mamá a la hora de lactar en la consulta pediátrica? Creo que está de más incluso hablar de la composición de la leche humana con las mamás. Creo que el principal mensaje que tenemos que transmitir es la seguridad de que pueden producir suficiente leche humana, que esa leche es lo suficientemente buena para nutrir a su bebé y que esa leche va a cambiar de acuerdo a las necesidades que tiene el menor. Yo enfocaría justamente las recomendaciones, asegurarnos en cada consulta cómo está haciendo esa técnica, qué posiciones están ocupando, qué molestias hay, recordando que no tiene que haber ninguna molestia, no tiene que haber heridas. A mí me gusta mucho explicarle sobre todo a las primerizas o primerizos en lactancia, que si a los hombres cuando corren un maratón, el simple roce de la playera puede causar heridas en los pezones, pues obviamente iniciar con lactancia puede causar una ligera molestia y un ligero, pues prácticamente pequeñas heridas, pero estas no tienen que ser predominantes y no se tienen que mantener y que sean tan dolorosas que no permitan una adecuada lactancia. Entonces, realmente asegurarse que todo lo que esté en relación a la lactancia esté funcionando correctamente. Y como Raquel lo acaba de decir, el apoyo de la pareja se vuelve lo más importante para poder predecir una lactancia exitosa. Y no solamente va a ser la pareja, está descrito que es la pareja más importante, pero al final acaba siendo toda la familia y toda la comunidad, donde hoy en día, ya que la lactancia no está tan normalizada, constantemente recibimos comentarios como ya te lo pegaste otra vez, no estás produciendo suficiente leche, seguramente no se llena. Oye, yo creo que no estás subiendo bien de peso, ¿por qué no le complementas? Etcétera. Entonces, ese tipo de comentarios, más los comentarios como de, te la pasas pegada y no haces otra cosa más que estar lactando, etcétera, pueden estar muy en contra de la lactancia y que la persona crea que no tiene estas capacidades de lactar, cuando
nosotros como profesionales de la salud tenemos que normalizar estas conductas en relación a la lactancia para asegurarnos que sea óptima y poder ser una fuente de apoyo más, una persona dentro de la tribu de la persona que está lactando para una lactancia exitosa. Bueno, siguiendo más o menos en el mismo tipo de preguntas, dice, ¿por qué estas fueron surgiendo en la primera parte de tu disertación? ¿Cómo cambia la composición de la leche humana por la dieta de la madre? Tú después explicaste cómo era la composición de acuerdo al horario, a la dieta, el trabajo de las mamás en China, pero bueno, si quieres hacer un mini resumen o una conclusión. Pues, definitivamente va a haber nutrimentos que no van a cambiar. Por ejemplo, el contenido de lactosa pudieron ver que prácticamente no cambia, pero la composición de los lípidos, yo creo que eso es lo más relevante, donde vemos principalmente más cambios. Y si nosotros estamos pensando en adultos o en niños mayores que queremos tener salud cardiovascular en relación a ácidos grasos poliinsaturados, ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos esenciales, una relación adecuada de omega 3, omega 6, busquemos que las personas que están lactando tengan esa misma composición dietaria para que la leche tenga la mejor composición de lípidos. Algo que no mencioné, pero es muy interesante, entre más productos ultraprocesados ingiera la persona lactando y la cantidad de ácidos grasos trans en la leche, en la dieta de la persona que está lactando, mayor va a ser el contenido de ácidos grasos trans. Y esos ácidos grasos trans sí van a tener todas las repercusiones que hoy en día sabemos que tienen en la salud cardiovascular. En relación a proteínas, que sí van también cambiando dependiendo del patrón dietario, pues buscar, y creo que son de las recomendaciones más conocidas hoy en día para la salud general de la población, tener una dieta más abundante en alimentos de origen vegetal y en menor proporción de alimentos de origen animal. Esto nos va a permitir tener compuestos como fibra, flavonoides y otros polifenoles que van a favorecer no solamente un adecuado contenido de proteína en la leche humana, sino también estos otros compuestos y metabolitos que pueden favorecer el establecimiento de la microbiota y otros efectos bioactivos. Muy bien, cuando yo quería decir recién es que dentro de esta contestación están un poco también la contestación a las dos últimas preguntas que entraron, que habla de qué recomendaciones en la dieta materna puedes dar según la experiencia después, o qué recomendaciones nutricionales a la madre para optimizar la composición de los lípidos, que lo acabas de explicar, por eso lo uno a esta explicación tuya. Hay otra pregunta que dicen prematuros, ¿es necesario siempre utilizar fortificadores de leche materna? No, va a depender de diferentes situaciones del prematuro, entre ellos edad gestacional y peso al nacimiento y cómo está haciendo esta recuperación nutricional. Es muy interesante la evidencia, por ejemplo, en relación a microRNAs y exosomas. De lo que más tenemos es el efecto que tiene en enterocolitis necrotizante. Entonces, ahí el mantener la lactancia nos va a permitir tener un efecto inmunoprotector y de daño al tracto gastrointestinal que puede prevenirse justamente esta situación. De tal manera que usemos los fortificadores solamente si es necesario e intentemos que reciban en su gran mayoría leche humana de su madre. Acá tenemos otra preguntita que dice, ¿es correcto que la lactancia continúe en niños grandes? ¿Hasta qué edad se recomienda? La OMS recomienda que debe durar hasta los 2 años, hasta los 24 meses o hasta que el binomio así lo desee. Y esto es muy importante porque una vez que se tiene establecida la lactancia, al principio la sensación es de esto es un martirio, esto nunca va a terminar, me la paso 12 horas lactando. Pero conforme avanza la lactancia, las tomas se van espaciando y ya la necesidad quizá del lactante no necesariamente es nutricional, sino que tiene otros compuestos importantes relacionados al vínculo y al apego.
y el destete no es como de hoy decidí destetar y mañana ya no te doy absolutamente nada. Es algo que en la mayoría de los casos es algo paulatino y que se toma aproximadamente un año. Entonces, decir hasta los 24 meses y aquí le dejo de dar, pues a lo mejor no funciona. Y entonces he esperado que se haga un destete natural y un destete respetuoso, donde prácticamente es decisión de ambos irlo dejando, y esto puede ocurrir después de los 2 años y no hay ningún problema si esto así ocurre. La mayoría de las veces cuando esto ocurre ya tienen tomas muy esporádicas y no afectan en ningún momento las actividades que esperamos que tenga un niño de 3, 4, 5 años, y tampoco no lo afecta psicológicamente ni tiene una repercusión más allá. Es algo muy personal y lo debemos respetar. Bien. Acá hay otra pregunta que dice, respecto a la suplementación de hierro y vitamina D en niños con lactancia exclusiva, pregunta la dosis recomendada. La vitamina D, esa sí está demostrado que necesitan una suplementación, son 400 unidades internacionales al día durante el primer año y con lactancia. En relación a hierro, justamente por otro tema he estado revisando esos artículos y habla de que en lactantes de término que no tuvieron bajo peso, que tuvieron adecuado peso al nacimiento, la leche humana es capaz de cubrir estos requerimientos y no se requiere ninguna suplementación en los primeros 6 meses de vida. Y podemos iniciar alimentación complementaria con alimentos fuente de hierro y así mantener un adecuado estado nutricional de hierro. La suplementación se ha puesto a discusión justamente en lactantes sanos que pueden tener un adecuado estado nutricional de hierro, ya que este exceso de hierro podría causar más estrés oxidativo, mayor peroxidación lipídica y otros efectos como mayor riesgo de alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Entonces es importante evaluar cada caso y desde mi revisión de la evidencia, sugeriría que si vamos a hacer una de estas suplementación y tenemos la oportunidad de hacer un examen bioquímico, hagámoslo antes realmente de iniciar una suplementación. Bueno, acá empiezan otras preguntitas que son sobre todo las que han ido surgiendo ahora al final. Dice si en la leche de donadora hay algún otro requisito además de la edad del menor y de la salud de la madre. Depende del banco de leche. En México, por ejemplo, el Instituto Nacional de Perinatología, una persona que quiera donar leche, habla al instituto, mandan una persona del instituto al hogar de la persona que va a donar, le hacen un cuestionario, le hacen una prueba rápida de VIH y si todo está aprobado, se vuelve donadora. Y ella puede donar toda la leche que ella quiera, con la única condición que sea menor de 1 año el lactante que está amamantando en ese momento y que no hay otra condición prácticamente ahí. En otro banco de leche, aquí en la Ciudad de México, que es el Banco de Leche del Hospital General, ellos no reciben leche que haya sido extraída con extractores. Entonces, si tú quieres ser donadora, tienes que ir al hospital, tienes que seguir sus protocolos, que incluye, por ejemplo, los protocolos de limpieza de lavado de manos hasta el codo, uso de cofias, y la extracción es manual y es directamente ahí en el hospital. Entonces, ahí esas características ya las tendrán que investigar realmente en el banco de leche con el que trabaje. Muy bien. Acá es como, no sé, es como una defensa cuando le suspendieron la lactancia materna al caso 1, porque habla que se contraindica la vía oral en frecuencia respiratoria 80 y una saturación de oxígeno de menos del 80%. Bueno, creo que es como un comentario del caso clínico que tú presentaste como un ejemplo. Sí, la verdad es que no una discusión de caso clínico de revista Sara, ¿no? Sí, o sea, no les di todos estos datos exactos, pero sí les puedo decir que este lactante no tenía ninguna de estas indicaciones.
él podría estar perfectamente en alojamiento conjunto y simplemente dar el seguimiento para evitar que tengamos esta frecuencia respiratoria, esta saturación de oxígeno, pero eso es algo que se puede hacer el monitoreo perfectamente en el cuarto donde están la madre y el recién nacido en este caso. Entender los beneficios del contacto piel con piel no significa dejar de lado estos manejos clínicos. Y además no ir por la vía más fácil, ¿no? De decir, bueno, le ponemos una fórmula, una suplementación y nos olvidamos de hacer la estimulación de la lactancia, porque yo siempre le digo a mi paciente, es la ley del menor esfuerzo. Cuidado. Sí, y muchas veces no tenemos en mente otros factores que pueden entorpecer esta lactancia. En este caso fue una cesárea programada, y no tuvo contacto en la primera hora de vida, y el riesgo de que tenga una lactogénesis retardada es mucho mayor, y obviamente eso va a implicar problemas al estado o riesgos al estado nutricional del lactante. Bueno, después las dos preguntas que siguen en la que yo te había comentado recién, que las recomendaciones en la dieta para según tu experiencia y cómo mejorar la composición de líquidos, que ya lo habías comentado. Después dice, ¿cómo podríamos lograr un equilibrio entre la lactancia materna y la alimentación complementaria en pequeños que rehúsan otros alimentos? Creo que esto va a ser muy interesante la discusión la próxima semana, porque se hablará de alimentación complementaria. A lo mejor me adelanto a este tema, pero está demostrado que al inicio de la alimentación complementaria nuestro mayor enfoque debe estar en variedad. Entonces, al principio la alimentación complementaria aporta aproximadamente 200 kilocalorías al día o probablemente menos. Entonces, si nosotros estamos logrando una gran variedad de alimentos y estamos logrando una adecuada lactancia, probablemente vamos a mantener un balance energético adecuado. Si ya estamos hablando de un niño mayor, donde está prefiriendo drásticamente las tomas de leche humana en vez de alimentos sólidos, podemos empezar a estipular como tiempos y poner límites. No está mal poner límites, está, sobre todo entre más grandes sean los niños y más nos entiendan, es muy adecuado poner los límites. Entonces, el poner límites significa, hay leche cuando ocurran estas condiciones. Te doy leche en la mañana, o te doy leche en la noche, o te doy leche después de los tiempos de comida, y hacérselo saber para que tenga claro lo que se espera de él y cuáles son los acuerdos que se están teniendo. Yo sé que parezco muchas veces loca cuando digo eso, pero los bebés no se entienden mucho más de lo que creemos. Y quizá ahí poner un poquito de horarios donde primero ofrezco alimentos, y esto es algo muy común que yo he visto en mi consulta. La mayoría de las veces, como el bebé se levanta muy temprano, es más fácil darle lactancia muy temprano, y de ya después hablamos de la primera comida del día, pero probablemente lo correcto sea que en ese primer momento, 6:30, 7 de la mañana, se le ofrezca el desayuno y posteriormente le ofrezco una toma de leche. Y entonces ir haciendo así lo más importante, que vaya haciendo los alimentos y que vayan aumentando en cantidad. Exacto, y el saber poner límites también está dentro del quererlo a su lactante, a su hijo, ¿no? Y no dejarlo a su libre albedrío de todas las veces que quiere prenderse ya como un mimo a la lactancia materna. Y yo siempre les explico a la mamá que les haga entender la diferencia entre lo que es la alimentación y la diferencia entre lo que es un mimo, ¿no? Es como para que ella se lo puede expresar de ambas maneras. Bueno, dice... Es que quiero leer para no repetir. Dice, ¿cómo influye la cirugía mamaria alrededor de la areola? Depende, habría que ver cada técnica y lo que se hizo. Hay algunos donde sí se cortan ductos, y al cortar ductos es prácticamente imposible la lactancia, pero en muchas de los casos se busca
mantener intactos los ductos para que se pueda tener una lactancia. ¿No? Tiene que ser un muy buen cirujano y muy respetuoso. Y bueno, acá otra dice, muchas gracias por la excelente ponencia. ¿Cómo podríamos lograr un equilibrio en lactantes después de 6 meses que rehusan? Sería un poquito lo que acabas de explicar, que rehusan alimentación complementaria y solo toman seno materno e incluso de noche. Da la impresión que lo escribe una sufriente, una mamá que no la dejan dormir. Pero es un poquito lo que explicaste recién, no sé si querés redondear un poco. Sobre todo más. Las tomas nocturnas suelen ser más por un tema afectivo y de apego que un tema nutricional. No estoy diciendo que se tengan que quitar, incluso son las tomas más difíciles de quitar y tenemos que entender la psicología infantil, donde más o menos a los 8 o 9 meses empiezan con ansiedad por separación y entonces empiezan a despertar más y buscan nuevamente más o sea, pegarse al seno otra vez, etc. Yo no quitaría las tomas en la noche, yo lo respetaría justamente, pero sí trabajaría para darle sus tiempos a la alimentación y hacerlo en una silla adecuada. Creo que es más que nada trabajar la alimentación más que la lactancia. Si nosotros modificamos rutinas en relación a alimentación, horarios en relación a alimentación, cómo hacemos esta alimentación, el estilo de crianza, cómo progresamos las texturas, lo que ofrecemos, etcétera, mucho de la conducta alimentaria en relación a los sólidos mejora sin hacer ninguna modificación en la lactancia. Bueno, el doctor Nelson Ramírez, a quien saludo desde acá, dice, es un poquito como reforzando lo que acabas de decir, el concepto absolutamente biologista de leche humana y persona que amamanta, ¿no resta el valor afectivo? Con signo de pregunta. ¿Es consenso? No, todavía no es consenso. En algunos hospitales, por ejemplo, en Reino Unido, ya se tiene establecido que todo el personal tiene que utilizar el término leche humana. Desde mi trinchera, yo lo uso como tal porque hay personas que son transgénero, donde su sexo biológico asignado al nacimiento era mujer y migran posteriormente a hombre, y cuando se encuentran ante la oportunidad de tener familia y poder lactar a uno de sus hijos, suspenden muchos de sus tratamientos hormonales para poder lactarlos. Entonces, el rol no va a ser un rol materno, es un rol paterno, afectivo totalmente, pero por ese tipo de situaciones parece discriminatorio usar el término leche materna únicamente, y es mejor desde mi trinchera ser más incluyentes y usar este tipo de términos. Sumamente interesante, ¿no? Bueno, es otro comentario del caso clínico, dice, a propósito del caso clínico, no hay discusión, pero el apego materno va a regular la frecuencia respiratoria, que es un poco lo que hablábamos hace un ratito. Otra pregunta, dice, ¿la libre demanda es un concepto que debe ser revaluado? No, al contrario, lo tenemos que fomentar la libre demanda, donde el bebé sea alimentado cada vez que así lo requiera, cada vez que así lo pida, y va a ser alimentado sin un reloj aparte contabilizando, ya pasaron 15 minutos del lado derecho, ahora va 15 minutos del lado izquierdo. Se alimenta de cada lado hasta que se vacíe por completo. Entender la dinámica de la libre demanda, de cómo se ayuda a mantener la producción de la leche, cómo la libre demanda va a regular la producción de la leche de un día a otro. Por ejemplo, cuando están en crisis de crecimiento o en brotes de crecimiento, empiezan a incrementar el número de tomas, demandan más tomas, no porque en ese momento va a incrementar el volumen, sino que mandan las señales de que se tiene que incrementar la prolactina para incrementar la producción y compensar en los siguientes días y poder tener suficiente leche que cubra las demandas para este brote de crecimiento.
y después del brote vuelvan a disminuir porque disminuye la forma en que lo pide. Entonces, no es algo que tiene que ser evaluado, lo tenemos que fomentar y tenemos que fomentar también la crianza respetuosa, donde en el marco de esta crianza respetuosa está la alimentación perceptiva. Bueno, estaríamos hablando y comentando y reforzando conceptos toda la noche, pero bueno, ya digamos como que el tiempo se nos va acabando. Acá hay una última pregunta que más comentario que pregunta, a lo cual te pediría que con esto aprovechemos de dar ya el cierre, que dice, ¿existe algún alimento materno que se deba restringir? En Guatemala, las madres dejan de ingerir muchos alimentos. Ningún alimento está prohibido. Ninguno. Toda la dieta materna es adecuada. Obviamente, si es alérgica a algún alimento en particular, pues obviamente se no lo va a estar ingiriendo, pero fuera de esa situación, todos los alimentos entran dentro de la dieta correcta para la lactancia. Y al contrario, debemos fomentarlo. Hay estudios donde demuestran que la ingestión mayor de ciertos alimentos de origen vegetal en esta etapa hace que ciertas sustancias que dan ciertos sabores lleguen a la leche humana y que el lactante se adecue a esos sabores. Y cuando inicia alimentación complementaria los acepta con mayor facilidad. Se considera la leche humana como tal un puente de sabores. Entonces, entre más variada sea la dieta de la persona lactando, mucho mejor. Excelente, excelente. Realmente es para seguir horas hablando del tema. Es apasionante. Eres una apasionada del tema. Bueno, y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Para mí ha sido un enorme placer. Erika y Raquel, mil gracias por acompañarnos en esta sesión de Leche Humana. Y nada, los esperamos el próximo jueves para hablar de alimentación complementaria. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.